Vamos a retomar la sesión como hacemos habitualmente. En esta ocasión tendremos las preguntas de la ESCA del Instituto Politécnico Nacional aquí en Tepepan, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad del Valle de México en la Ciudad de México, de la Universidad Veracruzana y finalmente de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, solo 2 años. Digo, por eso del debate que traen que si va a durar 5 años o va a durar 2 años. Entonces nos estamos expresando. Bueno. Entonces, a ver, colegas de la Escuela Superior de Contaduría y Administración del IPN, si están listas o listos. A ver, ¿quién va a hacer la pregunta? Para que Hola, vaya. buenas tardes, saludos desde el Politécnico. Nuestra pregunta es, ¿cuál es la proyección de la educación para el 2030 con respecto al proyecto de las aldeas, considerando la situación económica actual de Venezuela? ¿Y ven posible que se pudiera replicar en América Latina? ¿Y cuáles son las carreras que se llevan en estas aldeas? Saludos y gracias. ¿Es solo esta pregunta? Muy bien, muchas gracias. A ver, entonces ahora vamos con la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Están listos? Manuel. ¿Sí? ¿Sí nos escuchan? Ah, bueno. Te escuchamos, Max. Sin micrófono. La compañera va a hacer las preguntas. Sale. Mi nombre es Diana Berenice Baje Romero, de la sede Universidad Autónoma del Estado de México. Saludos a la doctora Gloria, al doctor Imanol y a los presentes. Nos quedan algunas dudas y nos gustaría que nos comentara un poco más acerca de lo siguiente. ¿Qué otras diferencias existen en las políticas educativas venezolanas respecto a las recomendaciones de política educativa que hace la OCDE y UNESCO, más allá de las políticas y procedimientos de acceso y selección, así como en declarar como obligatoria toda la educación? Puede abundar respecto al rechazo a aceptar a los alumnos solo con la presentación del documento de bachiller. ¿Cuál fue el desenlace? ¿Qué influencia tiene la acción ciudadana en la organización y funcionamiento de la educación superior o en la determinación de las políticas educativas? ¿Y de qué manera el bloqueo a Venezuela, la caída de su producción petrolera y el incremento de las universidades privadas han afectado aquel proyecto de una universidad de pueblo? Gracias. Gracias a la Universidad Autónoma del Estado de México. Vamos con la Universidad del Valle de México, Ciudad de México. Bueno, perdón, aquí, sí, Universidad del Valle de México, Villahermosa, gracias. No te escuchamos, compañera. ¿Allá, ahí me escuchan? Sí. Perfecto. La primera pregunta es, ¿qué plantea el gobierno actual de Venezuela ante la migración de profesores y la deserción de estudiantes? La segunda sería, los alumnos que logran egresar, ¿a qué sectores productivos ingresan a laborar? Gracias, Universidad del Valle de México. Universidad Veracruzana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Portilla. Agradecemos todos nosotros a la ponente, muy clara su exposición, y queremos abundar sobre dos cuestiones. La primera es
De los estudiantes que egresan en estas circunstancias que ya nos comentó, ¿cuáles son las carreras más demandadas y que tengan un mayor papel de la mujer? Y cuando egresan, ¿en qué se desempeñan? Y la segunda cuestión es que, ¿cuál es el sentido entonces de la educación superior en Venezuela actualmente cuando el país se encuentra en una circunstancia donde ha perdido profesores y estudiantes de manera significativa? Gracias. Gracias. Universidad Veracruzana. Universidad de Baja California Sur. Perdón por lo de los 2 años, porque no les toca a ustedes. Es para el norte. Exacto. Entonces, si están ya listos en Universidad de Baja California Sur. Sí, buenas tardes. Sí. Bueno, saludos. Nuestras Gracias. preguntas son, hablando de la educación superior, ¿el gobierno tiene contemplada alguna estrategia para disminuir el impacto de la crisis económica actual? La segunda, en el caso de los docentes que emigran, ¿quién cubre esas vacantes y cuál es el perfil que les piden? Y 3, tomando en cuenta el panorama actual, ¿qué incentiva a la población joven a realizar estudios superiores? ¿Podrías repetir la segunda pregunta, por favor? En el caso de los docentes que emigran, ¿quién cubre esas vacantes y cuál es el perfil que les piden? Ok, muchas gracias. Universidad Autónoma de Baja California Sur. Gracias. Bueno, ¿estás lista, Gloria? Un momentito aquí para que organice sus notas y agrupe las preguntas. Bueno, voy a tratar de comenzar con las preguntas de la Escuela de Educación Superior del IPN. ¿Cuál es la proyección al 2030 de las aldeas universitarias? ¿Se puede replicar? ¿Y las carreras cuáles son? La proyección al 2030 de las aldeas, en este momento no existe un documento oficial, digamos, de proyección. Lo que sí se establece es que su mantenimiento pues va a seguir con base a este periodo de gobierno. En este momento está en discusión unas próximas elecciones gubernamentales con todo este proceso de diálogo que se está viviendo a nivel político. Entonces, digamos que a 2030 todavía no hay como un plan específico para las aldeas universitarias, al menos yo no lo encontré. ¿Se puede replicar? Bueno, el modelo de las aldeas universitarias también se ha, digamos, conjugado un poco con algunas de las experiencias que se han realizado también en Cuba, con ciertos procesos universitarios que tienen este basamento, ¿no? La relación con la comunidad. Muchas de las carreras de las carreras que se van a dictar en las aldeas universitarias van a ser prácticamente, va a estar prácticamente incrementando el tema de la educación, el tema de la producción en función de lo que comentaba también de las unidades de los fondos zamoranos que van a tratar de promover la producción agrícola de la zona y en función pues de las necesidades de la comunidad. Entonces, por tanto, van a ir variando, ¿no? Sin embargo, bueno, van a haber algunas carreras claves, como lo comenté, va a estar la educación, algunos temas de derechos, sobre todo para promover el tema de derechos de tierras, derechos indígenas y alguna otra, pues ahora mismo no lo recuerdo, pero dentro de la presentación, cuando menciono el tema de las aldeas, allí hay un enlace en donde nos permite acceder a toda la información completa de incluso dónde están ubicadas, ¿no? A nivel nacional.
No sé exactamente cuántas son, no hay como un número específico. Actualmente no sé cuál es el estado porque no hay una información, digamos, oficial al respecto. Al menos yo no la encontré. ¿Se puede replicar? Pues yo pienso que sí, es un modelo que se pudiera replicar, es un modelo interesante, sobre todo porque va a vincular a muchos, si seguimos este modelo de educación superior con los programas sociales, por supuesto, se puede dar cuenta de muchos progresos para el acceso de la educación a muchos poblados en donde pues es inaccesible, ¿no? Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es la evaluación, cómo han funcionado, cuáles se han instaurado, cuáles siguen funcionando con el tema también de la crisis económica. Una de las cosas que también me comentaron en una de las entrevistas que realicé es que dentro de la ciudad de Caracas, una de las aldeas más importantes, por la cantidad de personas que allí asistían, actualmente no está en funcionamiento. Pero ¿qué pasa? No siguen estando presentes como registradas en la página de información de las aldeas, pero vas al lugar de la aldea y no está funcionando. Entonces a veces esas son como parte también de las contradicciones en las que estamos involucrados en este momento. Bueno, espero con eso poder responder a la pregunta. La Universidad Autónoma de México de Tepepan. ¿Cuáles serían pues el modelo de la UNESCO en cuanto a declarar como obligatoria la educación superior, las diferencias de la política venezolana con las propuestas de la OCE, el desenlace? Ok, bueno, aquí hay varias preguntas diferentes, voy a tratar de responder en la medida en que pues las recuerdes, ¿no? Por supuesto que la directriz de la UNESCO es establecer un acceso gratuito a la educación, o por lo menos son parte de las propuestas, que haya mayor equidad, que no haya discriminación, que de alguna manera se puedan establecer diferentes formas de acceso a la universidad. Pero lamentablemente, o bueno, dentro del conjunto de políticas de la educación superior venezolana que les compartí en la presentación, como vemos, sí hay algunas que se cubren con relación a este modelo. El tema, que también pues vuelvo al punto anterior, al no haber un seguimiento y evaluación de cómo está funcionando, pues no podemos como exponer cuáles son los procesos de reflexión que nos ha ido dejando este sistema a nivel de aprendizaje para fortalecerlo, para mejorarlo, para de alguna manera dar cuenta de nuevos procedimientos e incluso poder planificar futuras etapas, ¿no? En cuanto a la política de la educación superior venezolana. El desenlace de la educación superior de cara a la crisis económica actual, bueno, como ya estuve comentando, sobre todo en las universidades autónomas se está presentando esta problemática de deserción de docentes que están ganando un salario muy, muy bajo, del aumento de la migración venezolana. ¿Qué va a pasar entonces con las aulas cada vez más vacías? Es la preocupación y son los temas que están en este momento en la mesa del debate, como les presenté en algunas noticias actuales. El presidente, por lo menos de la Asociación Venezolana de Profesores dentro de la Universidad Central de Venezuela, me comentaba que un profesor instructor que anteriormente comenzábamos con la edad de 24, 25 años en este momento en Venezuela, que es cuando comienzas la carrera académica, pues en Venezuela ahorita lo están comenzando profesores universitarios con edades entre 40 y 50 años, porque todos los que están en el margen de esa edad, pues están fuera, ¿no? Estamos en el exterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no lo sé, no sabemos todavía qué va a pasar. Esperemos que pase siempre lo mejor y que a partir de procesos de diálogos y la situación pues mejore en Venezuela, ¿no? Con la caída, esto por supuesto tiene que ver repercute por supuesto el tema de la caída del petróleo y en el proyecto de la Universidad de Pueblo. También una de las cosas que me comentaban, atención, esto no es un dato oficial, es que, mira, se gradúan personas en las misiones que ni siquiera van a clases.
Entonces se están otorgando títulos porque necesitamos llenar las cifras de número de matriculados o de egresados. Ojo, esto no es una información oficial, lo reitero, pero es lo que comentan las personas que están vinculadas directamente con el proceso de la educación superior allá en Venezuela, los que lo están viendo y los que lo están viviendo. ¿Qué va a pasar? Bueno, eso es una interesante pregunta. Eso creo que era también... ok. En cuanto a la pregunta sobre migración y proyecto de deserción estudiantil, lo que acabo un poco de comentar, y cuáles son los sectores productivos que ingresan a los que ingresan al campo laboral. Bueno, prácticamente se mantiene, por supuesto, un elevado, importante número en las carreras de medicina, en las carreras de las ingenierías, en los temas petroleros específicamente, ingeniería en petróleos, ingeniería mecánica, ingenierías en motrices, se mantiene un mayor interés por esas carreras, pero ¿qué pasa? Que ese interés se mantiene en el ingreso, en el mantenimiento del curso de la carrera para su culminación. Ahí es cuando ya hay mayor deserción. Y pues no puedo en este momento dar cuenta quizás de cuántos y cuáles son los que en este momento están ingresando al mercado laboral, porque en Venezuela con esta deserción ya se está incluso contratando personas que no son especialistas en esa área, solamente porque están allí y necesitan que alguien haga el trabajo. Entonces también es una crisis que está evidenciando a las empresas nacionales, a las empresas incluso privadas, ¿no? Entonces, bueno, eso también es relativo allí, ¿no? En cuanto a si egresan, cuántas son las demandas y el papel de la mujer. Bueno, el papel de la mujer en Venezuela siempre, en las primeras elecciones de los años 40 ya había una participación política de la mujer. No ha sido, digamos, tan discriminativo en cuanto a la relación con otros países. De hecho, la primera rectora de la Universidad Central de Venezuela, mujer, es nombrada rectora desde el año, me parece, 2004, 2005, por allí, o sea, y todavía, bueno, está en el cargo por un tema también ahí de legalidad con el Estado. ¿Y cuáles son las demandas del papel de la mujer? Pues casi siempre están enfocadas al tema de la salud, ¿no? Eso creo que es una tendencia común en los diversos sectores universitarios, pero también ha abarcado mucho últimamente el tema de la participación de la mujer en el campo político, ¿no? Bueno, también las vemos incluso en la representatividad de los gabinetes del gobierno actual, en los diferentes cargos importantes de representatividad del país, ¿no? ¿Cuál es el sentido del papel de la universidad cuando se han perdido los educadores docentes? Pues más que yo diría que perder el sentido de la universidad, más bien yo creo que el sentido de la universidad en este momento y sobre todo de las universidades autónomas es mantener la lucha por la autonomía universitaria. Creo que a pesar de que ha habido un número importante de profesores que se han ido del país, cuando han perdido tantos educadores, de docentes que se han ido del país, hay docentes también que están allí luchando porque esto se solucione, porque vengan mejores tiempos, por creer en la universidad, por promover nuevos procesos de reforma, ampliar y garantizar el diálogo plural, el reconocimiento de las diferencias políticas, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si con esto respondo. En cuanto a la estrategia del Estado para disminuir, bueno, lo de la crisis económica. Pues sí, el Estado ha implementado diversas estrategias. De hecho, una de las cosas que mencioné está pues el carnet de la patria, las diversas misiones, el acceso a lo que se llama los productos CLAP, que es una caja con alimentos básicos que se adquieren por medio de un precio menor a como están en el mercado, el Estado los vende
se los vende a las comunidades organizadas los distribuyen. Entonces eso es un poco para paliar el tema de la alimentación. Constantemente se han estado aumentando por política y decisión gubernamental los sueldos y los salarios. Eso también pues ha aumentado mucho más el tema de la inflación, porque cada vez que se aumentan los salarios siguen aumentando los precios de los productos básicos. Entonces se han tomado medidas para contrarrestar esta situación, sí se han estado tomando, pero no se ha logrado, digamos, atacar con una política mucho más directa el tema de la crisis económica en Venezuela. ¿Quién cubre las vacantes cuando los profesores se van? Pues los que están suben de escalafón y de tiempo y siguen organizándose y se siguen incorporando nuevos docentes, sobre todo recién egresados que quieren seguir trabajando en el país, se captan nuevos talentos, pero aún así es difícil porque, pues por el mismo tema de la migración, ¿no? Una de las cosas también que me comentaban es que, claro, con la disminución de la matrícula, aunque se vayan muchos docentes, pues también la matrícula disminuye, ¿no? Entonces eso de alguna manera suena horrible, pero equipara esta pérdida, ¿no? Salones con estudiantes de aulas con 2 estudiantes matriculados, carreras que inician con 15, 16 estudiantes cuando, por ejemplo, cuando yo ingresé a la carrera de educación, solo nos admitieron a los primeros 100 que pasamos de las pruebas y entonces ahora ha disminuido un ingreso a 15, 16 personas, porque son los que se presentan, porque son los que quieren acceder a la universidad, porque son los que siguen creyendo en la universidad pública en Venezuela. Creo que por acá, sí que está. ¿Cuál sería entonces el panorama actual para motivar a la población a seguir estudiando y evitar la deserción y la migración? Pues está difícil porque los jóvenes, sobre todo, que tienen estas edades comprendidas entre los 16 y 20 años, que apenas están iniciando el campo laboral, que apenas están buscando la experiencia de su primer empleo, pues digamos, la definición de los salarios, por supuesto que van a recibir un salario súper mínimo. Si ya un docente universitario cobra $6, $7 al mes, ¿cuánto puede ganar un joven que está comenzando a trabajar en un McDonald's o en un, digamos, tienda o etcétera, ¿no? Por supuesto que hay una desmotivación muy importante y es lo que justamente hace que se vayan al país vecino, a Colombia. No les importa atravesar, como es el caso de mi sobrina, casi 3 días de traslado a Perú, ¿no? Para poder llegar allí y por lo menos buscar un trabajo que le genere esta motivación para seguir estudiando más adelante, ¿no? Son estos los casos del panorama actual para motivar a la población juvenil. ¿Qué está haciendo el gobierno? Hay programas como Chamba Juvenil, dan becas, otorgan constantemente a través del Carnet de la Patria bonos económicos y que, bueno, sí, hay que decirlo también, eso ha fomentado que muchos digan, bueno, pues ya no hago nada porque como lo mismo me lo va a dar el gobierno con el Carnet de la Patria, pues entonces ya me quedo tranquilamente y pues vivo de ese bono, ¿no? Entonces ahí están las dos caras también un poco de la situación compleja de las decisiones de algunos programas sociales y de las medidas que se deben tomar en cuanto a la atención sobre todo de los jóvenes que están la mayoría desmotivados y yéndose del país, ¿no? Bueno, es una situación que tiene muchos factores, por supuesto yo nada más he tocado algunos, pero si los estudiamos a fondo vamos a encontrar un problema multifactorial donde podemos analizar cada una de sus aristas y profundizar en función también de la perspectiva de donde lo estemos mirando, ¿no? Psicológica, social, política, económica, migración, etcétera. No sé si respondí. Muy bien, Gloria, gracias. Yo creo que sí, que quedaron bastante claras tus respuestas. Antes de continuar, quiero saludar a la doctora Selene Ávila, directora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que está encargada del
la sede de allá, pero que en este momento nos acompaña aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas, y que eres muy bienvenida, Selene, qué bueno que estás por aquí. Se han recibido preguntas a través del canal de YouTube y generalmente les damos muchas se parecen a las que ya ha contestado Gloria. Hay una muy explícita en el sentido de que si las universidades autónomas están en contra de Maduro, ¿en qué sentido Maduro atenta contra la autonomía? Entonces, y la otra es ¿en qué consiste la beca de los investigadores? ¿Favorecen de algún modo a la educación universitaria? A lo mejor hay que separar lo que es una posición institucional como universidad, la universidad como tal, si está en contra, o quienes la componen, ¿no? En fin. Becas en las universidades y la Bueno, aquí está, ¿no? Más fácil. Gracias. ¿Las universidades autónomas están en contra de Maduro? Esa es una pregunta interesante. No es que las universidades autónomas estén en contra de Maduro, es que las universidades autónomas son las que están visibilizando la situación de la crisis económica, entonces son las que más han estado como luchando en este sentido, sobre todo por el tema del manejo del presupuesto universitario. El presupuesto universitario, antes de lo que les comenté de la Ley de Educación Superior promulgada entre el 2009 y 2010, que incluso el mismo presidente Chávez tenía ahí sus recelos que había que revisar, pero bueno, posteriormente entró en enfermedad, otros temas, etcétera, falleció, se quedó el tema allí y prácticamente es la que está vigente. No hubo como una discusión sobre la ley y tampoco se aclararon muchos temas en cuestión de la autonomía. Entonces, en ese sentido, pues cada vez más, como lo mostré en una de las láminas, fue disminuyendo el ingreso de las universidades autónomas. Me comentaba, por ejemplo, en esta entrevista, mira, por lo menos en la asignación del presupuesto, al menos una facultad, que es un precio irrisorio, puede tener asignado $20 anual para el presupuesto anual del uso de los recursos de la universidad. Estamos hablando que, por ejemplo, la Facultad de Odontología en cualquiera de las universidades autónomas requiere de insumos, instrumentos, digamos, pues bueno, todos los instrumentos médicos, toda la actualización, todo lo que implica las gasas, el alcohol. No hay dinero para comprar eso. Estos que son básicos para la formación del estudiante, ¿no? Estamos hablando también que algunas universidades también por historia han ido obteniendo algunos espacios que han servido para espacios de estudio como reservas naturales, a lo mejor algo acá como lo que tenemos parecido, la reserva natural dentro de la universidad, y que han servido de espacios para la observación en diferentes carreras como biología, investigaciones científicas y tal, y que estos terrenos, dado a que las comunidades organizadas necesiten el espacio para su producción, pues sean terrenos que se pierden de la universidad y que se les quita un espacio para el estudio de la biosfera natural, ¿no?, de estos investigadores. Estamos hablando también que, por ejemplo, un profesor universitario, como les comenté, solo les mencioné los que tienen nivel de estudios doctorado y dedicación exclusiva, pero un profesor universitario contratado puede llegar a ganar hasta $2 al mes. Entonces, a ver, pregunto, esto ha sido más que pregunta, esto ha sido una de las repercusiones que han sufrido las universidades autónomas. Ahora bien, ¿por qué? ¿Porque estén en contra de un periodo, de un proceso de gobierno? No, tal vez porque estén dando cuenta de algunas de las diferencias, de algunas de las medidas que se pueden tomar como posibles soluciones a una crisis que es actual, a una crisis que
apenas recientemente está siendo reconocida por parte del Estado, a una migración que hasta hace poco el Estado decía, no, aquí no hay migrantes, a una información en donde el Estado poco reconoce incluso este nivel de deserción escolar, ¿no? Vean, por ejemplo, la información que les presenté de este coeficiente Gini al año 2018, a pesar de toda la crisis y de la inflación en la que estábamos. Entonces, hay un caso que me gustaría compartirlo, que también estuvo, ya para ir cerrando esta pregunta, que estuvo dentro de la entrevista que le realicé al director del Centro de los Derechos Humanos. Me comentaba, fíjate que un profesor universitario que formó parte del Banco Central de Venezuela, que además es un referente importante en el sector económico dentro de los estudios de economía, dio algunas declaraciones en donde explicaba el tema de la inflación, en donde se reconocía pues, los problemas económicos del país. Y bueno, lamentablemente esta persona, por dar esas declaraciones, tuvo que tomar la decisión forzada de emigrar del país porque empezó a recibir persecuciones políticas, empezó a recibir persecuciones que lo desprestigiaban por sus estudios, lo empezaron a vincular con posiciones políticas cuando estaba dando una opinión experta en cuanto a la materia. Entonces, esos son de los tipos de cosas que suceden en cuanto a esta realidad del enfrentamiento de las universidades con este sistema de gobierno que, bueno, que prácticamente poco quiere reconocer lo que no le interesa escuchar, ¿no? Entonces, más o menos va por allí el asunto. ¿En qué sentido Maduro atenta contra la autonomía? Bueno, es fácil con el presupuesto universitario, ¿no? Ya al depender incluso de la compra de los alimentos para el comedor universitario, importante para los estudiantes de muy bajos recursos que lo necesitan para poder mantenerse en las aulas universitarias, pues hasta para la compra de eso ya las universidades dependen. Por ejemplo, la universidad depende de la compra para la actualización de su dirección, ¿no? El IP de la dirección, depende para la compra de los equipos, depende para la compra de para poder arreglar una luz que no está funcionando. La universidad en este momento depende de todo, del gobierno, para poder ejercer pues algunos recursos que no tiene, ¿no? Entonces, incluso me comentaba, pues los equipos están tan obsoletos, no tenemos equipos nuevos desde el año 2009 aproximadamente, que pues estamos escribiendo todo el tiempo a las empresas privadas, por favor, si tienen por allí algún equipo que nos puedan donar, ¿no? Así está funcionando la universidad venezolana. Yo me replantearía un poco el sentido de la pregunta en cuanto si están en contra de Maduro o más bien de esa manera pues es que se está atentando a la autonomía. Yo considero que, ya esto es una opinión muy personal, no como profesional, sino a lo mejor como venezolana, pues que no, desde un primer momento no les interesa que exista la autonomía en las universidades, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Son solo las universidades autónomas, como lo decía hace un momento, son los profesores de las universidades autónomas quienes de alguna manera están intentando visibilizar el problema por todavía defender esta autonomía universitaria. Pero los profesores de las universidades experimentales e incluso de otras universidades que intentan manifestar algún punto de opinión, también presentan los informes que les comenté del aula abierta, bueno, han sido expulsados de las universidades por opinar de manera diferente, ¿no? Entonces, no es solamente en contra de la autonomía, sino es un tema, yo pienso, que de pensamiento diferente. Y creo que había otra, ¿verdad? ¿En qué consisten las becas de los investigadores? Esta beca favorece. Bueno, no sé si esto es actual o de las políticas del 99 del 2012 con el PPI, que ya prácticamente pues no existen las becas. Van prácticamente dirigidas en este momento a los que están en este sistema de educación paralelo, los que están cursando la la misión Sucre, los que de la misión Sucre pasan a las aldeas universitarias, pero muy poco, o yo diría casi nada, se está fomentando la investigación. Fíjense otro caso.
El Consejo de Investigación Científico y Humanístico, que está adscrito a la Universidad Central de Venezuela, voy a leer textual, está inoperativo desde el año 2015. ¿Por qué? Porque este Consejo Científico Humanístico otorgaba becas y apoyos a la investigación, algo así como lo que tenemos acá con el PAPIT, el PAPIME, y para promover la investigación en los docentes, pero como muchos de estos recursos se tenían, porque pues muchos investigadores tenían que ir al extranjero, hacer estancias de investigación, etcétera, era necesario acceder las divisas, y como con el control del Estado y el control presupuestario, pues eso prácticamente es inadmisible, pues no existe Consejo Científico y Humanístico desde el año 2015, por lo menos para promover la investigación en la Universidad Central de Venezuela. Entonces, bueno. Muy bien, atendimos estas preguntas que llegan por YouTube y vamos a abrir aquí en la sala de investigaciones económicas una ronda de 4 preguntas. Si nos da tiempo abrimos otra ronda de 4 preguntas. Les pedimos brevedad, más que declaraciones, preguntas puntuales. Adelante. Fue interesante reconocer el elemento que es el histórico, que nos sirve para identificar. Creo que una de las cosas básicas de América Latina es que las universidades en su origen y en su desarrollo tienen una fuerte presencia del Estado o por el contrario avanza al margen de él, y esto nos ayuda. Sin embargo, para el momento actual Venezuela sin duda es el caso más difícil de analizar, porque todo lo que uno diga tiene implicaciones políticas, eso hay que reconocerlo. Una de las cosas más contradictorias de la exposición es que vi en una de las láminas donde hay una curva azul, donde a partir del gobierno de Chávez, del 99, hay una elevación tajante, después de haber estado totalmente estancada, la matrícula universitaria. Entonces ahí hay un crecimiento exponencial que uno tendría que explicar, y me parece que es importante ubicar cuáles eran los elementos del proyecto educativo general, no solamente universitario, porque precisamente uno de los grandes problemas es que de repente se habla de la educación superior como si fuera una instancia aparte, sin considerar su articulación con las otras niveles de educación, etc. Pero entonces ese elemento de la matrícula, así como está en esa estadística, en ese diagrama, entra en contradicción con la otra idea del abandono de la universidad, como que sería necesario ubicar quiénes abandonan, cómo, qué tipo de alumnos entraron, de qué sectores sociales, con qué proyecto educativo. Por ejemplo, si hubo modificaciones en la forma de hacer la enseñanza, de la investigación misma, del aprendizaje, si hubo toda una concepción, como que ese tipo de cosas, no sé si hubiera algunos elementos que nos ayudaran a entender cómo se propició este fenómeno, y después podemos entender con la crisis económica y la agresión de Estados Unidos y de una serie de factores que se parece a Cuba, que la tuvieron asfixiada o la siguen teniendo asfixiada, y sin embargo su educación ha alcanzado en algunos rubros niveles muy altos. No sé si esto, más que una pregunta puntual, es cómo reflexionamos eso para tratar de identificar lo que sucede en la Universidad Venezolana hoy. Gracias. A ver, ¿quién más? Aquí adelante. Hola, Lisbeth Valdés, de la maestría en Pedagogía y de la Facultad de Medicina. Tengo una pregunta que quizás a lo mejor es muy específica, pero antes me gustaría darles un dato. Nosotros en la Facultad de Medicina recibimos solicitudes de opiniones académicas para personas que quieren trabajar aquí y que se les avalen sus estudios. Hemos recibido de 2015 a 2019 19 solicitudes, y donde más hemos recibido es en 2015 y 2016. Cuando hacemos la equiparación entre los planes de estudio, o sea, curricularmente, alcanzan hasta el 80-90% de equiparación. La pregunta es, dada la crisis económica que enfrenta el país y que seguramente afecta el sistema de salud, ¿cuáles son los espacios
y oportunidades donde los estudiantes de medicina pueden realizar sus prácticas, o como aquí decimos, en los campos clínicos y también en el internado médico, y cuál es el panorama a su egreso. Gracias. Hola, buenas tardes. Griselda Rodríguez, de UVM, Lomas Verdes. Me llama mucho la atención la parte donde mencionas de estas propuestas de abolir los exámenes de admisión por parecer elitistas y solamente considerar el título de bachiller. En este caso, nuestro gobierno actualmente, el presidente, por ser más específica, quiere justamente seguir esta línea. Mi pregunta va en el sentido, desde la experiencia, tú como venezolana, ¿cuál es tu opinión respecto a esta idea, a esta propuesta de que en lugar de que se hagan exámenes de admisión para entrar a las universidades, sea, por decirlo así, comparando a lo que nos comentabas, que solamente sea requisito tener el título de bachillerato? Gracias. Hola, buenas tardes. Alejandra Arellano, del doctorado en Pedagogía de la FES Aragón. Una pregunta muy puntual. La Constitución del 99 comentabas que en el artículo 103 se hablaba de dar una atención a población en condiciones especiales o que permitieran el acceso, digamos, a la educación a población vulnerable o desfavorecida. ¿En algún momento se han generado políticas de acceso a la población indígena y han tenido mejores condiciones para acceder, digamos, a la educación superior a este tipo de población? ¿Y qué tipo de políticas se generaron o si existen actualmente? Digamos, parecen preguntas un poco ante tal panorama tan desolador, ¿no? Preguntas un poco fuera de contexto, pero si existieron o si existen ese tipo de políticas hacia esta población. Gracias. Bueno, gracias. Vamos a dar oportunidad de que conteste y si hay más, vemos si estamos con tiempo. Ok. A ver. Bueno, por supuesto que la visión del proyecto educativo, comenzando con la primera pregunta, en general de la formación del ciudadano venezolano está centrado, por supuesto, en los valores humanistas, en los valores sociales, en donde es necesario pues impulsar políticas que permitan pues el ingreso a todos aquellos que desde la visión del Estado estuvieron excluidos durante ese proceso de 40 años de llamado a Cuarta República, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza como esta visión de impulsar un modelo educativo basado en estos valores, en los valores sobre todo de la educación social latinoamericana, sobre todo en los valores de la educación popular pensada en la educación dirigida para la gente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de alumnos se buscaban? Pues se está buscando la formación de un humano integral, la formación de un humano que tenga la capacidad, la visión, la sensibilización para la relación con lo social, ¿no? Ese es un poco el modelo también propuesto por las bases, prácticamente están en el modelo propuesto por Simón Rodríguez. Simón Rodríguez fue el educador de Simón Bolívar, fue su tutor, y entonces se van a tomar como muchos elementos de allí, de ese modelo educativo para instaurar un poco las bases de lo que va a ser el modelo educativo de la educación venezolana. Por supuesto que esto también permea la educación superior.
En cuanto a la educación superior, perdón, creo que no lo mencioné, pero aprovecho entonces para mencionarlo. En el año 2005-2016 se establece el servicio comunitario obligatorio como una necesidad de cumplir un poco el devolver a la sociedad la inversión que el Estado está haciendo en tu formación, y a partir de ahí es un poco la discusión, porque la ley menciona que debe ser relación con la comunidad. Entonces se generó una discusión interesante, porque decíamos, pues, que es que acaso la comunidad universitaria no es una comunidad, o es que acaso una comunidad de poblaciones indígenas también podríamos establecer allí como comunidad. O sea, se empezó todo un debate de qué entonces, cuáles eran los espacios en donde se debía ejercer esta visión dentro del tipo de alumno que queríamos antes de egresar de la educación superior, ¿no? Bueno, finalmente a lo que apuntaba era justamente a esto, tratar de vincular el trabajo comunitario de la universidad con el trabajo de algunas aldeas, pero no hubo mucha claridad en el asunto, entonces eso prácticamente se fue perdiendo. ¿Qué sucede con la universidad venezolana en cuanto a términos de reflexión y en cuanto a esta visión del abandono? ¿Quiénes son los estudiantes que ingresan? ¿Cómo es este tema de la matrícula? Efectivamente, la cifra que se incrementa es porque se incrementa mayormente el número de estudiantes que van a ingresar a las aldeas, que van a ingresar a la Misión Sucre, que van a ingresar a la Universidad Bolivariana de Venezuela y que van a ingresar a otras universidades donde van a tener este acceso, digamos, libre para hacer carreras universitarias. Algunos estudios no oficiales, por supuesto, van a dar cuenta también que va a haber una deserción importante en estas universidades, sobre todo porque en la medida en que ha ido creciendo el tema de la crisis económica, muchos de estos se mantenían por temas de becas que eran financiadas por el Estado. Al no poder seguir financiando estas becas por todo el tema de la crisis económica y enfocarse en el tema de la salud alimentaria, de la infraestructura en medicinas, etcétera, pues entonces todo esto va a decaer, y entonces es cuando se va a aumentar incluso también la tasa de migración, y ya la diferencia de la migración inicial en los años 2011 a 2014, que va a ser mínima, en donde van a emigrar prácticamente partes de las esferas de la sociedad con un poco más de recursos, pues ya esto se va a incrementar, porque prácticamente la migración venezolana no va a ser ya por clase, sino por necesidad económica. Por eso también se aumenta el número de la deserción. Pues, ¿qué implicancias tiene este modelo? Hay que reflexionar mucho sobre este modelo, hay que pensar, lo que decía al final un poco de la presentación, hay que tratar de jalar algunas aristas para poder mirar, focalizar y decir esto, tomarlo como esto es lo más resaltante, es dónde están los aprendizajes, qué nos ha funcionado, qué nos ha funcionado, qué ha sido interesante para ser modelo para otros países, otros procesos, como esta propuesta que por supuesto que desde el inicio ha sido muy interesante incluso para muchos países de América Latina, ¿no? El foco en Venezuela estuvo presente desde el 2000 al 2013 por todo lo que allí se estaba generando en materia educativa, y pensamos pues también, al igual que usted, que a pesar de todo el tema de la crisis íbamos a mantener un nivel educativo alto, ¿no? Lamentablemente pues no es así. Hoy en día, esta mañana estaba escuchando una noticia, por ejemplo, que los maestros en la escuela también se están yendo. ¿Qué está pasando con la escuela venezolana? Pues hay una propuesta de que incluso los padres y representantes van a comenzar a asumir las clases de los alumnos para que no pierdan el año académico, ¿no? Cosas como esas en este momento también están sucediendo. Entonces hay que evaluarlo con mucha lupa, con mucha claridad, y por supuesto también saber cómo podemos mantener esta visión de la formación del hombre humanista o de la mujer humanista en cuanto a un proyecto socialdemócrata, ¿no? Entonces ahí también hay que jalar y analizar particularmente las causas, consecuencias, reflexiones, etc. Voy con la segunda pregunta: ¿cuáles son los espacios de las prácticas en medicina y cuál es el panorama de ingreso? Curiosamente, también hay una información en la que me comentaron en una de estas entrevistas, en donde decían, como no tenemos económicamente
un presupuesto para poder hacer incluso las prácticas en medicina, bueno, tú lo debes saber mejor que nadie, para mantener un cuerpo ahí tienes que tenerlo en muchísimo formol para poder mantener un cuerpo y hacer las prácticas en la medicina, pues resulta que no hay dinero para el formol. Entonces, ¿cómo mantienes, ¿no?, una cantidad de cuerpos para que cada uno de los estudiantes pueda realizar sus prácticas? Entonces, lo que se está haciendo en este momento en las facultades de medicina es que con un solo cuerpo se están dando las clases, y con ese cuerpo, pues no todos van a poder hacer la práctica que se requiere para bien un proceso de operación, para bien un proceso de cirugía, para el conocimiento particular de alguna enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, en este momento así está funcionando. Entonces, bueno, ese es uno de los ejemplos que conozco particularmente, ¿no? También a propósito de esta entrevista. ¿Cuál es el panorama de ingreso de los médicos venezolanos? Bueno, la misma universidad, la universidad tiene su propio hospital. Muchos terminan trabajando en el propio hospital de la universidad, otros por supuesto en los hospitales nacionales, y dado justamente el tema que mencionabas, digamos, facilidad que hay de unir un pensum de la formación del médico venezolano con un pensum de la formación en otro país, bien sea el caso de México. Conozco muchos casos como el pensum de la formación del médico en España. Es casi muy exacto, muy paralelo, y el ingreso del médico en España que viene de Venezuela tiene las puertas prácticamente abiertas. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una formación de calidad a pesar de todo el tema de la crisis y de esta lucha de la universidad por mantenerlo, pero aún así, bueno, tienen puertas abiertas los médicos venezolanos en diferentes países donde es muy fácil equiparar sus pensums de estudios. ¿Era esa pregunta? Sí. Y la otra es que ya mezclé las hojitas, espero que no se me pierda. Aquí está. En lugar de que se haga la admisión, el requisito para obtener el título de bachiller, esto era una reflexión personal, ¿no? Más que nada. Bueno, mira. Yo formé parte del programa de admisión Samuel Robinson, desde sus orígenes prácticamente. Comencé como pasante del Departamento de Pensamiento Social en la Escuela de Educación y terminé como profesora del módulo de Cultura Universitaria. Esa experiencia para mí fue muy relevante para lo que te voy a compartir en este momento. Fue muy relevante porque es una realidad, lamentablemente, que la calidad de la educación media en Venezuela no tiene el nivel, digamos, sobre todo en las instituciones públicas, para garantizar una formación completa y dar cuenta de las competencias y habilidades necesarias para el ingreso a una carrera universitaria. Todos sabemos que cuando empezamos una carrera universitaria tenemos muchas dificultades en el primer semestre porque nos cambia totalmente el esquema. Todo lo que hacen actualmente en este programa es justamente fortalecer todas esas habilidades y esas capacidades para que tenga un ingreso de éxito durante el desarrollo de su carrera universitaria. La mayoría de los estudiantes egresados de este programa, o sea, que entraron a la universidad a través de este programa, que tuvieron pase directo, no presentaron pruebas, solo participaron en este proceso de formación, adquirieron todas las competencias, todas las habilidades en función del área que estuviera la carrera que deseaba elegir. Si estaba en el área de ciencias económicas, en el área de ciencias sociales, en las psicologías, en la educación, en las ingenierías, etc. Habían profesores dentro de la misma universidad que estaban colaborando con este programa, que estaban comprometidos que están comprometidos con este programa porque sigue funcionando y se fortalecen cada una de estas capacidades. Cuando el estudiante entra a carrera, ya prácticamente está familiarizado, tiene toda la organización, incluso de su tiempo, todo lo que tiene que ver también con el tema de los valores universitarios, ya tan presentes que ya su paso por la carrera universitaria es garantizado de éxito. De hecho, hay cifras también de este programa donde los promedios más altos de las carreras vienen de estudiantes egresados del programa Samuel Robinson, ¿no? ¿Cuál sería mi propuesta? Bueno,
se pueden entonces establecer de alguna manera algunos procesos de formación para fortalecer en términos de propedéuticos o en términos de, aquí serían un poco las prepas, claro, las prepas duran 2 años, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos conversarlo para que haya un espacio de recuperación y de focalización a lo que quiero estudiar en la carrera y a partir de ahí garantizar su éxito por el paso? No importa, no me hagas pruebas internas, ¿no? Yo, bueno, puedo decirlo ya en confianza, yo hasta mi tercera prueba interna no entré a la universidad, ¿no? Porque era un proceso duro para ingresar a la misma. Pero bueno, aquí estoy, ¿no? Ha sido un proceso paulatino en el que pues me he sentido incluso, pues puedo decir con orgullo que ha servido para las bases formativas de mi carrera académica, ¿no? Y esto pues también por la demanda, ¿no? Les comenté que eran 100 cupos, pero quienes presentábamos las pruebas éramos 5,000. No, esas son parte de las razones y la crítica que hace pues este gobierno también, ¿no? Con el tema de las pruebas de admisión, que sí, que también tienen un modelo de exclusión porque son tantos que cómo seleccionas a todos. Entonces ahí están las dos variantes, ¿no? Presentes. Y por último, ya para finalizar, en 1999 la Constitución establece población, políticas de acceso. Sí, no solamente tiene políticas de acceso a la población indígena a nivel de educación superior, muchas de ellas por el tema de las lejanías a las universidades autónomas o a las universidades nacionales, también forman parte de estos núcleos de estas universidades, aldeas universitarias. Pero no solamente eso, sino que se les reconoce una participación parlamentaria. Es decir, hay una representación indígena dentro de la Asamblea Nacional. Son ellos quienes deciden cuáles son las políticas que se van a decidir para los pueblos de ellos mismos. Entre ellos mismos va a haber una representación. Esto va a funcionar desde la Constitución de 1999. De hecho, en las elecciones a los diputados también las comunidades indígenas van a elegir a sus propios diputados que van a estar presentes en esta asamblea. Entonces sí, se hay un funcionamiento y ha habido una incorporación importante del tema indígena. Recordemos que somos 52 pueblos y aunque somos una representación minoritaria en comparación con otros países como en Bolivia, México, etcétera, sí hubo un reconocimiento importante a los derechos de los pueblos indígenas. Eso ha sido una de los logros del periodo del gobierno hasta actual, del proceso de la revolución bolivariana. No sé si ya. Bueno, yo creo que podemos dar por concluida la sesión en este momento, ¿no? Ha sido muy rica la presentación y muy intensas y importantes las preguntas que se han planteado. Las respuestas han sido también extensas y han cubierto una gran cantidad de material para entender un sistema de educación superior que está que ha pasado por un conjunto de etapas históricas, incluso dentro de la Revolución Bolivariana. Eso es lo que queda bastante claro, más o menos 3 etapas bien identificables y que se encuentra en este momento en una situación de profunda crisis, igual que se encuentra en una situación de profunda crisis, no solamente económica, sino también política, el propio país, ¿no? Ha sido una presentación muy bien hecha, con un enorme profesionalismo, sin ideologizar ni calificar las situaciones diversas por las que se atraviesan. Yo quiero felicitarte, Gloria, por un trabajo excelente, ¿no? Aquí te damos tu comprobante de haber impartido esta sesión del curso y te agradecemos la participación con nosotros. Muchas felicidades y bueno, pues gracias a todas y a todos presentes aquí en Económicas y en todas las sedes en el país y fuera de México. Un saludo. La próxima sesión, el viernes que viene, es sobre
el Ecuador, el ponente será Claudio López Calle. Entonces, nos movemos un poco de la costa del Atlántico hacia la parte andina. Así es, en el viejo proyecto bolivariano. Bueno, pues muy buenas noches y gracias.